Beatriz. Vamos a estar compartiendo, ¿no?, en tres espacios, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es atención psicológica 1. ¿no? En un momento más vamos a un pequeño resumen de la clase pasada. Veremos en esta sesión algo de la legislación sobre los cuidados paliativos en México. ¿Por qué me gusta hablar de este tema de la legislación? Porque de otra manera parecería que los cuidados paliativos son como delegados a personas más sensibles que tienen esta particular atención al fenómeno de las enfermedades terminales o crónico-degenerativas con particular sensibilidad, finura. No. Se trata de una legislación, es decir, de algo válido para toda la sociedad, en particular para todo el mundo de la salud. No se trata de algo opcional, de algo dejado a la buena voluntad, sino de un compromiso en sólido de toda la comunidad nacional. Y empiezo con un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un esquema mental, una visión de las cosas, una visión general de las cosas. ¿Qué quiero decir? El tratamiento orquestado por los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, tiene los siguientes objetivos. Vamos a verlos. Es una serie de objetivos presentados por la OMS. Reafirmar la importancia de la vida considerando la muerte como un proceso normal. Lo sabemos, desde el punto de vista teórico todos estamos de acuerdo. La muerte es un proceso normal. Encontraríamos raro que alguien te dijera que la muerte no debe existir. Existe y ya debemos tomar en cuenta que es algo normal, natural, según la naturaleza. Pero esta conciencia, digamos, de tipo cognitivo, en realidad tenemos mucha dificultad a aceptarlo desde el punto de vista psicológico y espiritual, porque sí, todos debemos morir, pero ¿por qué muere esta persona tal vez joven? ¿Por qué muere esta persona de esta manera? ¿Por qué algunos tienen una vida bastante fácil y otros una vida marcada por muchísimos sufrimientos y fracasos y dificultades? Bueno, hay muchos interrogantes desde el punto de vista psicológico y espiritual. Hola, vamos a hacer una pequeña introducción a la temática del día de hoy. El tema se llama Atención Psicológica 1. ¿Qué vamos a ver a grandes rasgos o cuál sería este contenido? Pues bueno, de manera generalizada vamos a ver pues qué es la enfermedad, qué es la salud, ¿no? Cómo es visualizada la enfermedad, ¿no?, cuando una persona está pasando por esos momentos, ¿no? Cierto tipo de características, cierto tipo de comportamientos, como también a nivel físico, ¿no? También esto va a ir mermando, ¿no?, en mi comportamiento, en mis actitudes. Entonces, esto es lo que nosotros también vamos a ver el día de hoy. Y bueno, también es cómo vamos a ir paso por paso o cómo se da, ¿no?, precisamente la enfermedad y cuáles son estas características que la persona también va a ir asemejando, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio un poquito con esta temática, ¿no? Vamos a ver primero, ¿no? Hablamos de una atención psicológica, pero entonces vamos a entender qué es lo que hace la psicología, ¿no? Pues bueno, la psicología, viendo desde esta parte, es una ciencia, ¿no? Esta ciencia que se dedica al estudio de la conducta, el comportamiento humano, ¿no?, a través de las diferentes manifestaciones en las que se puede tener lugar, ¿no?, como la parte cognitiva, la parte motora, la parte emocional, la parte psicofisiológica. De manera generalizada vamos a encontrar entonces que esto es la psicología. Entonces, observen bien un poquito, ¿no?, cuáles son estas características y entonces cuáles son estas herramientas que nos dará para conocer un poquito la actitud con la que cada persona pueda pasar precisamente un proceso o un ciclo de enfermedad. Ahora nos vamos a especificar más en qué es la psicología de la salud, ¿no? La psicología de la salud es aquella, ¿no?, que tiene como contribución muy explícita, ¿no?, y educativa, que es parte educativa y formativa, ¿no?, que da a estos profesionales ya desde esta parte científica, ¿no?, y disciplinaria en aspectos muy importantes. ¿Cuáles son, no?
se dice que esta psicología de la salud lo que busca es la promoción y mantenimiento de la misma, ¿no? A través de, obviamente, un tema preventivo durante, antes, durante y obviamente en el proceso, después del proceso, busca que tenga todas estas herramientas el profesional que está llevando, ¿no?, esta psicología de la salud. También va a haber este momento de prevención y tratamiento de la misma, ¿no? Cómo es que se está llevando a cabo, cómo la persona también, ¿no?, se siente, ¿no?, a través de esta etapa que le está tocando experimentar de la enfermedad, ¿no? Es una identificación desde la etiología y los correlatos diagnósticos de la salud, de la enfermedad y las disfunciones relacionales, es decir, observen cómo es de manera completa, ¿no?, y cómo vamos viendo en cada una de las etapas en un proceso de enfermedad, ¿no? Primero promoviendo y manteniendo, o sea, prevenir la salud, después es durante el proceso del tratamiento, qué se tiene que hacer, cómo se puede ayudar a la persona y obviamente es desde estos rasgos o desde esta esencia a partir de dónde está este proceso de enfermedad, de dónde viene, ¿no?, y el por qué se está presentando en este momento en la actualidad, ¿no? Pero para nosotros identificar un poquito también, ¿no?, hablamos de manera generalizada, pues qué hace la psicología, ya más en específico, la actividad que hace la psicología de la salud y ahora vamos a ver, pues qué es la salud, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud se define como aquel estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo como la ausencia de enfermedad, es decir, muchas de las veces se cree, ¿no?, o se tiene esta idea de que el estar sano es solamente no estar hablando desde esta enfermedad física. Sin embargo, vamos a ver que mantener una salud se requiere ser de manera integral. ¿Por qué? Porque también entra en juego la parte psicológica, es decir, la parte psíquica, cómo son estos pensamientos, cómo está haciendo también este desarrollo y desenvolvimiento de mi persona a nivel afectivo, ¿no? Estos vínculos también, ¿no?, que voy haciendo y que me voy relacionando con estas personas. Entonces hablamos que también de alguna otra manera la salud tiene que ver cómo son mis relaciones interpersonales, si son sanas. Entonces deberemos de ver que la salud es de manera integral, no solamente incluye la parte física, sino también estos dos dominios como es lo social y lo psicológico o psíquico. Ahora vamos a caer en qué es la enfermedad. Vamos a ver qué es la enfermedad. Pues en este contexto, la enfermedad la vamos a entender de la siguiente manera, ¿no? Es este proceso biológico que supone una alteración estructural o funcional, es decir, algo que me impide o que en este momento, ¿no?, me tiene detenido a nivel físico, ya sea porque un órgano algo le está pasando, no tiene este buen funcionamiento o en alguna situación donde se presentó un accidente, pues obviamente en esta parte estructural ya no tengo estas mismas habilidades. ¿Por qué? Porque ya no tengo esta misma movilidad, por lo tanto perdí la salud, puede ser de manera momentánea. Este proceso psicológico que conlleva sufrimiento y dolor, es decir, podemos tomar en cuenta la parte de la física, es decir, cómo está, qué es lo que la realidad le está pasando al cuerpo. Sin embargo, acuérdense que vamos a la par, la parte física y la parte psicológica, ¿no? Entonces decimos que la parte psicológica pues conlleva también en el cómo me estoy sintiendo, ¿no?, a partir de la pérdida de la salud. Por eso existe un sufrimiento, porque existe un dolor, sí. Puede haber un dolor físico, pero también está este dolor emocional de lo que perdí, de lo que ya no tengo, de lo que va a estar sucediendo conmigo, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de tomar en cuenta también para la concepción de la enfermedad desde una manera mucho más completa, ¿no? Y obviamente también entra el proceso social dentro de la enfermedad y porque supone invalidez. Normalmente cuando alguien enferma, pues obviamente pareciera que pierde esa actividad, independientemente que pueda ser, hablando desde una manera muy sencilla, el perder, por ejemplo, que te dé una gripa o que te duele la garganta, ¿no? Entonces, pues de alguna otra manera ya no puedes ser la misma persona. ¿Por qué? Porque te sientes decaído, porque a lo mejor puedes tener temperatura. Esto hace que obviamente tu productividad merme. Entonces también por eso se habla que la enfermedad también, ¿no?, tiene un papel importante dentro de esta eficacia que tú tienes o puedes tener dentro de la sociedad y de tus actividades dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar un poquito más, ¿no? Digo, si se fijan cómo estamos partiendo desde lo general y nos vamos a ir yendo cada vez más a lo particular, ¿no? Iniciamos con lo que es la psicología, de la psicología ya más específica, que es la psicología de la salud. ¿Qué es la salud, no?
también, pero que también es la enfermedad, es decir, cómo estamos percibiendo, ¿no? Ya ahora vamos a irnos todavía mucho más enfáticos a lo que es la enfermedad crónica, ¿no? Podemos dividir estos dos aspectos, ¿no? La enfermedad crónica y la enfermedad terminal, cómo es vivida, ¿no? Desde este punto. Entonces hablamos que la enfermedad crónica es este conjunto de trastornos orgánicos o funcionales que obligan a una modificación en el modo de vida del paciente. Es decir, si yo venía haciendo mis actividades, era una persona productiva, activa, ¿no? Llega la enfermedad y obviamente esto es el primer paso que va a mermar. ¿Por qué? Porque obviamente a nivel físico algo me está sucediendo, por lo tanto puede ser que me sienta mucho más debilitado. Puedo hacer estas actividades, pero quizás las haga desde una manera mucho más pausada, mucho más lenta, me lleve mucho más tiempo realizarla. Entonces, en esta enfermedad, les digo, ya es una enfermedad también que se presenta, ese es un diagnóstico, pero que se va a ir de alguna manera procesando a través de un tiempo, donde va a haber también un deterioro, ¿no? Conforme vaya pasando y avanzando este proceso de enfermedad. Entonces, hablamos que es una enfermedad persistente por un largo periodo de tiempo y que obviamente puede llevar a una repercusión. Entonces, vamos a decir que la enfermedad crónica, hay un sinfín de enfermedades crónicas. Ahora vamos a ver cuáles son estas características que tiene esta enfermedad crónica. ¿Cuáles son las primeras? Son permanentes e irreversibles, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar de manera constante, es decir, ya no hay una cura, simplemente hay una remisión o hay, pues, de alguna manera estos elementos que te ayudan para que tengas o mantengas una calidad de vida, que es lo que se busca también en las enfermedades crónicas degenerativas. Por lo tanto, vamos a ver más adelante una diabetes, una hipertensión, ¿sí? Una insuficiencia renal, que bueno, conforme vamos avanzando los años nos daremos cuenta que pues obviamente no hay, ¿no?, un retroceso en la enfermedad, ¿no? También son multicausales y se deben afrontar desde una perspectiva multicausal, es decir, no es solamente que se tome en cuenta, vamos a decir, al médico y que el médico sea el constante, ¿te va a estar revisando? Sí, es importante porque el cuerpo es el que está enfermando, ¿no? Sin embargo, se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, donde exista también, ¿no?, todos los profesionales adecuados para que este cuidado y esta atención sea de manera integral, ¿no? Así como el médico se va a dedicar exclusivamente para ver cómo es que está ese físico, si está funcionando el tratamiento, cómo va ese diagnóstico, ese pronóstico, sobre todo basado en esta calidad de vida y en donde no exista también un dolor físico, ¿no? Y obviamente está el psicólogo, donde el psicólogo le va a dar este punto de aporte para que la persona reconozca cómo se siente, valide su parte emocional, vea cuáles son estos pensamientos que tiene durante este proceso de enfermedad. Por lo tanto, también van a la par, ¿no? Y podemos encontrar también la parte de la nutrición, ¿no?, que obviamente es, si tú tienes una alimentación adecuada, pues posiblemente tu organismo será y se adaptará mejor a este tipo de procesos, ¿no? Entonces vamos a ver que son muchos los elementos y los profesionales que entran para que de alguna manera puedan salir adelante con estos procesos de enfermedad crónico-degenerativa. Obviamente se dice que requieren de un entrenamiento específico del paciente y de su familia. Es decir, si nosotros educamos, que es lo que estamos buscando, esta parte psicoeducativa, en que educo a las personas en esta parte de orientar, informar acerca de lo que es la enfermedad, lo que conlleva la enfermedad, no solamente en lo que puede pasar físicamente, sino también las reacciones, actitudes, conductas que puede tomar cada persona, ¿no?, que está pasando por un proceso de esta índole, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, como esto, mientras más pasa el tiempo, pues obviamente hay un deterioro físico que se va a ver mermado también en un estado de ánimo, donde me voy a sentir más desesperado, más agobiado, ¿no? Entonces, obviamente esto va a ser una repercusión en todos los aspectos, ¿no? Y continuamos un poquito con estas características. Bueno, este tipo de enfermedades vamos a decir que precisan de largos periodos de cuidado y tratamiento para su control y para paliar los efectos de la enfermedad, es decir, no son procesos cortos, ¿sí? Es decir, cuando ya hubo un diagnóstico, pues obviamente se requerirá de una constante, ¿no?,
para poder estar, ¿no?, en una revisión médica, psicológica, nutricional, emocional, para que la persona pueda tener estas habilidades, ¿no? Y obviamente en su momento, si existiera un dolor, pues pueda disminuir o paliar ese tipo de dolor a partir de este proceso de enfermedad, ¿no? También conlleva sentimientos de pérdida como componente determinante. Creo que es un punto clave, ¿no? Hablamos de pérdidas, por ejemplo, cuando hablamos de muerte. Sin embargo, una de las grandes pérdidas que nosotros tenemos dentro de nuestra vida es cuando enfermamos. Digo, nunca le damos quizás este énfasis o nunca realmente hacemos esta conciencia de cuando perdemos la salud. Entonces dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué sucede a veces con una gripa, con un dolor de cabeza, ¿no? Pues de alguna manera ya no me siento activo, me siento muy agotado y lo único que quiero es descansar. Entonces estamos hablando de que perdí la salud. Cuando yo pierdo salud, la salud, vamos a ver cómo esto conlleva, ¿no? No solamente a que perdí la salud, puedo perder el trabajo, el estatus, ¿no? Y muchas cosas más que se van a ir dando a partir de ¿qué? A partir de esta pérdida. Por lo tanto, por eso habla, no es predominante, porque pareciera que se va a estar dando de manera constante, ¿no? Y más si se presenta alguna situación donde quizás, ¿no?, en este caso, el tratamiento no está en un buen funcionamiento o existe alguna otra situación, ¿no?, que se puede trabajar de manera conjunta. ¿Obliga un cambio en el estilo de vida? Claro, porque si yo era una persona que a lo mejor mi alimentación era a lo mejor mucho más desde la línea de la grasa, un poquito más desde la parte también de mucha proteína, ¿no?, pues bueno, también todo esto va a tener que cambiar. No puedo ser la misma persona, ¿no? Mi estilo de vida quizás, si era muy sedentario, pues quizás me voy a tener que volver un poquito más activo, ¿sí? Por lo mismo, tengo que buscar todas estas habilidades o herramientas para adaptarme a este tipo de movilidades, ¿no? Genera grandes gastos económicos. Lamentablemente, en la actualidad, enfermarse sale caro. Cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque es primero el tratamiento, independientemente de que exista una seguridad social y que de la parte gubernamental te la puedan acceder, no te dan todos los medicamentos o no todo el tratamiento te lo dan de manera completa, de manera integral. Entonces la persona tiene que buscar por fuera, ¿no?, cubrir estas necesidades para mantener esta calidad de vida que se busca. Por lo tanto, obviamente estos gastos económicos cada vez se van a ir mermando, se van a ir perdiendo. Entonces es otra de las características que va a tener esta parte de la enfermedad crónico-degenerativa. Ahora vamos a ver una pequeña clasificación de enfermedades, ¿no? En este caso es propuesta por Keil en 1985. Imagínense cómo vamos a estar catalogando, cómo es que entran este tipo de enfermedades como crónicas, ¿no? Y qué significado tienen en nuestra vida, ¿no? El primer punto es lo que provoca estas enfermedades, un intenso sentimiento de pérdida o de amenaza física. Es decir, para llegar a esta clasificación se tiene que ver mucho en el tipo de comportamiento y actitud que toma la persona, porque lo primero que se ve amenazado a partir de un diagnóstico de esta índole es tu salud, y esa salud tiene que ver mucho con tu vida. Por lo tanto, obviamente esto sí radica en una pérdida mayor, porque vas a vivir o vas a tener este proceso de temor, ¿no?, ante lo que pueda pasar con tu vida, ¿no? La enfermedad de mal pronóstico, oncológico o no oncológico, bueno, dependiendo de las circunstancias. Hay enfermedades oncológicas que si son, pues, de alguna manera detectadas a tiempo, pues obviamente puedes llegar a una remisión y a una cura. Sin embargo, obviamente, pues también requiere de que sea puntualizada, de que sea efectiva, que el tratamiento que te están llevando a cabo, pues realmente sea funcionable para ti. Entonces también entra, no solamente les digo las son oncológicas, en este caso estamos hablando de la insuficiencia renal crónica, el SIDA y cualquier otro tipo de, pues de alguna manera de enfermedades que puedan entrar, ¿no?, en este rubro. Las enfermedades que provocan gran dependencia renales y neurológicas, ¿no? La enfermedad renal sabemos que es una de las enfermedades que te requiere estar mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas precisamente una terapia de reemplazo como puede ser la diálisis o la hemodiálisis, pero requieres de estar de 2 a 3 horas, 3 veces a la semana para que tú puedas mantener este tratamiento. Un tratamiento que es bastante costoso, por lo tanto, pues obviamente nos vamos a dar cuenta cómo puede existir, ¿no?, esta dependencia, que si no estoy con la máquina o si no estoy, ¿no?, llevando o haciendo mi diálisis de manera adecuada, pues obviamente hay un deterioro, ¿no?,
y entonces puede repercutir en mi salud. Entonces, por lo tanto, tengo que estar ahí. Lo mismo desde la parte neuronal, si hay alguna problemática, alguna situación, pues tengo que estar directamente en un aparato, ¿no? Las enfermedades también que causan gran dolor, en este caso de mutilación, como puede ser el cáncer o las complicaciones de las diabetes, que sabemos que están muy marcadas, ¿no? Una diabetes que no ha sido a lo mejor bien llevada por X circunstancias, pues obviamente va a tener repercusiones en otros órganos, no solamente el hecho de que tenga la diabetes, sino el que puedas perder la vista, el que puedas tener alguna mutilación desde la parte corporal física, pues obviamente esto se va a ver muy mermado dentro de tu estado de salud y de tu estado emocional, ¿sí? Enfermedades que cursan dolor crónico, ¿no? Que también es un dolor bastante fuerte y que lo que hace el tratamiento es anular. Sin embargo, pues obviamente también pueden ser de no movilidad y de estarte totalmente con un dolor de manera constante, como puede ser la artritis o cualquier otro tipo de enfermedad donde precisamente tiene que ver la movilidad o la psicomotricidad, ¿va? Continuamos un poquito con esta clasificación de enfermedades. Ustedes se pueden dar cuenta que son varios elementos y varios puntos, ¿no?, que incluye esta clasificación. ¿Cómo podemos clasificar, ¿no?, una enfermedad crónica, degenerativa, y cuáles son estas habilidades o herramientas que se pueden tener, ¿no? Entonces decimos que las enfermedades que determinan pérdidas en la imagen corporal, ¿no?, pues también son de alguna otra manera, ¿no?, esta afectación que puede tener la persona. Entonces hablamos que pueden ser una amputación, puede ser por diabetes o también puede ser por un accidente que obviamente llega y te repercute en tu vida cotidiana, ¿no? También hablamos de una colostomía que, bueno, que se puede presentar, ¿no?, por la misma situación que estás viviendo de cáncer, ¿no? Las enfermedades que obligan a su evolución favorable o modificaciones en el estilo de vida, ¿no?, que puede ser la hipertensión o la diabetes, ¿no?, o alguna enfermedad cardíaca, ¿no?, que requiere obviamente de que vivas con tranquilidad, que no te estreses, que sigas estas indicaciones, que no te agites, ¿no? Entonces, pues obviamente también te merman en tu vida cotidiana, ¿no? Enfermedades cardiovasculares también, como la hipertensión nuevamente y las cardiopatías, ¿sí? Las enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad, que también pues está viendo que se repercute también en alguna de las partes de afectación en los órganos, sobre todo en los órganos internos, ¿no? Está también las enfermedades respiratorias, como puede ser el asma, esta dificultad que tienes para respirar, o cualquier otro tipo que te incluya, ¿no?, pues estar de alguna manera en recluido o sin estar tan de manera permanente, ¿no?, en actividad. Vamos a ver que este tipo de enfermedades van a presentar ciertas reacciones a nivel emocional, es decir, cómo se siente la persona. La primera de ellas es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a lo desconocido, qué me va a pasar, y, ¿no?, el miedo mayor o el temor mayor que podemos encontrar es que llegue la muerte. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?, cuando se empieza a vivir, ¿no?, un proceso de enfermedad. Entonces, a partir de ello también la persona, ¿no?, puede, ¿no?, desarrollar un poquito también esta depresión. Esta depresión, donde muchas de las ocasiones puede ser tomado como una parte adaptativa, es decir, obviamente me siento triste ante una noticia, ante una situación que yo estoy experimentando, por lo tanto, obviamente puedo entrar en estas etapas o momentos de tristeza profunda, ¿sí? La ansiedad va muy relacionado a lo que puede pasar más adelante, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar, ¿va a funcionar el tratamiento? ¿No va a funcionar el tratamiento? ¿O cuál es el pronóstico que me están realizando? Entonces, todo este tipo de herramientas, de reacciones, se van a estar presentando de manera recurrente, ¿no? Pues va de la mano un poquito la angustia, ¿no? Está también el fatalismo que se puede presentar, es decir, es que me voy a morir, entonces ya no voy a hacer nada, ya no voy a hacer lo que tenía planeado, ¿no? Entonces, podemos irnos un poquito a los extremos, ¿no?, en cuanto a este tipo de comportamiento o de conducta, ¿no?, que vas a estar presentando, ¿no?, a raíz de un diagnóstico de enfermedad, ¿no? Dolor espiritual, ¿a qué me refiero un poquito con la parte del dolor espiritual? Tiene que ver más con esta interiorización, con esta introspección que yo voy a tener como persona en el momento en que me tenga que confrontar con esta pérdida, ¿no? ¿Cuál es la pérdida? Pérdida de la salud, ¿no? Imagínate todo lo que conlleva, les digo, no es una sola cosa, sino son muchos puntos que me llevan a perder la salud y cómo yo me siento en la pérdida de la salud. Por lo tanto, el darle sentido, el
a la pérdida de la salud, pues obviamente va a repercutir en este dolor, ¿no? En este dolor espiritual, en lo que yo estoy buscando, en cómo lo voy a integrar, cuál es este sentido hacia mis proyectos y hacia lo que yo había planeado dentro de mi vida, ¿no? Un deterioro de la autoestima, claro que se puede presentar, porque en muchas de las ocasiones se va a ver reflejado con la parte física, es decir, esta imagen que no me gusta verme. Puede ser porque quizás mi tono de piel ya cambió, porque quizás yo también subí mucho de peso, bajé mucho de peso, ¿no? O muchas pautas que se dan a partir del proceso de la enfermedad. Entonces, esta autoimagen, ¿no?, afecta también a mi propia autoestima, al valor o la valía que yo tenía hacia mí mismo, hacia mí misma, ¿no? Estos pensamientos irracionales, ¿no?, que existen, ¿no?, o esta constante, ¿no?, que se van a estar pensando, ¿no?, que se están presentando, ¿no?, pero ¿cómo? Y entonces, y si no funciona, y entonces si pasa, entonces, es decir, empezamos con una constante de pensamientos que me llevan obviamente a vivirla desde otra manera y a lo mejor hasta llegar al fatalismo del proceso de la enfermedad, ¿no? Un rechazo y aislamiento social, ¿no? Existen como, vamos a decir, estos dos puntos o estos dos caminos, ¿no? Habrá personas, ¿no?, que a partir de un diagnóstico lo único que hacen es: yo no quiero ver a nadie, no quiero que me visiten, y lo único que hacen es aislarse, ¿no? Se aíslan, no quieren hablar y rechazan cualquier tipo de visita, ¿no? Puede ser por un lado esto, pero también pueden recibir, ¿no?, por otro lado también este rechazo de su entorno, ¿no?, el cómo es que llegó este proceso de enfermedad y cómo la persona también se está sintiendo, está experimentando, ¿no? Y obviamente el enojo, ¿no? ¿Por qué? Y el enojo siempre la vamos a encontrar muy palpable en las personas, en el enojo, en la pregunta del ¿por qué yo? ¿Por qué no enfermó fulano, perengano? ¿Por qué no enferma el que hace y está haciendo muchísimas cosas muy mal, ¿no? ¿Por qué yo tenía que enfermar si yo era una persona buena, una persona que era productiva, que era activa, ¿no? Entonces, desde ahí viene la molestia, el enojo ante lo que se está presentando y pues de alguna otra manera ante una situación en la que yo no puedo manejarme. ¿Y por qué no puedo manejarlo? Porque la enfermedad va a llegar. Como seres humanos en cualquier momento podemos enfermar. Obviamente no necesariamente, a veces llegamos a una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Sin embargo, puede suceder que también a partir de un accidente o alguna situación, pues también llegue, ¿no?, a este proceso o este desarrollo de una enfermedad que me mantenga totalmente dependiente o sin movilidad, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cómo es que se da este proceso de la enfermedad. ¿Cómo es ese proceso de la enfermedad? Vamos a decir que es un camino doloroso y difícil que implica, ¿no?, trabajo propio y de equipo y requiere de tiempo, voluntad y cambio. Imagínense todo lo que conlleva, ¿no?, adaptarse a un proceso de enfermedad, ¿no? Primero es identificar quién es el médico especialista, en qué me va a ayudar ese médico especialista, qué tengo que hacer yo para adaptarme a esta nueva condición. No es solamente ya llegó, ya vine y entonces le continuamos, no, requiere precisamente de muchas actitudes y cambios dentro de mi persona para poder realmente entender y comprender este proceso de enfermedad, ¿no? Y obviamente este proceso va a ir incluido no solamente yo, sino también a la familia a la que yo pertenezco o al lugar a donde yo pertenezco, hasta por ejemplo en el trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no?, se va a ver afectado primero mi persona, mi actitud, mi comportamiento hacia las personas que me rodean y obviamente a partir de mi deterioro físico, bueno, también se puede presentar. Vamos a ver que el proceso de la enfermedad se va a dar más o menos en estos 4 aspectos, que creo que son 4 aspectos en donde nosotros podemos identificar a lo mejor en qué parte, si yo soy a lo mejor o estoy pasando por un proceso de enfermedad, quizás en qué etapa de este proceso me encuentro, ese sería por un punto. O también identificar en qué parte de este proceso está, en este caso, pues alguno de mis familiares. Entonces, y esto me da una mejor apertura, una mejor visión de la realidad. El primer punto es el impacto. ¿A qué me refiero con el impacto? Es decir, ¿cómo llegó la noticia? ¿De qué manera fue ese diagnóstico? Normalmente, y creo que es como este temor, por eso no vamos al médico, ¿no? Cuando algo me duele, evitamos en lo más posible asistir al médico. ¿Por qué? Porque me va a decir que estoy enfermo.
y no quiero saber, ¿no? Es decir, total, mejor me daré cuenta después, ¿no? Es decir, tampoco no buscamos una prevención, lo que buscamos es eso. Entonces, cuando llega ya un diagnóstico de enfermedad, independientemente cualquiera que sea y la manera como ya haya llegado, ya sea porque te fuiste a hacer un chequeo general y en el chequeo general ya no saliste bien, o porque precisamente ya estás empezando a tener ciertos síntomas y ciertos signos de la misma enfermedad que te están haciendo que vayas al médico, el que el mismo médico te vaya a hacer precisamente estos estudios. Por lo tanto, desde ahí es cómo impacta la enfermedad, ¿en qué? En mi vida. ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a ser este parte de aguas a partir de este diagnóstico que me están haciendo referencia, ¿no? El otro es la explosión, es decir, a partir de este diagnóstico, ¿cómo la persona, ¿no?, va precisamente a experimentarlo? Hay personas que lo que hacen es que se enojan, gritan, ¿no?, se molestan, hacen referencia a que el médico no sabe, ¿no?, que buscan otras alternativas, ¿no? Y hay personas que hacen por lo contrario, ¿no? En lugar de hacer hacia afuera, hacen hacia adentro y entonces se muestran tristes, deprimidos, no quieren hablar, existe una aflicción, ¿no? Entonces, podemos encontrar estos dos tipos de conductas en la persona, ¿no?, dentro de este proceso de la enfermedad, ¿no? También está esta decisión. ¿La decisión de qué? Primero, ya me dieron un diagnóstico, yo actué o estoy reaccionando de una manera muy específica con este comportamiento y entonces, ¿cómo decido vivir? ¿No? La decisión es, ¿tomo tratamiento, no tomo tratamiento? Mi actitud va a ser una actitud totalmente negativista todo el tiempo, donde voy a estar renegando, voy a estar en una queja constante, o por el contrario, ¿no? Busco empaparme de la enfermedad, busco información, busco todos estos elementos que me ayuden más, ¿no?, para poder o seguir trabajando un poquito, ¿no?, esta parte de la enfermedad que me dé la pauta y me dé la oportunidad de llegar a esta aceptación. Ojo, hay personas que dicen, es que ya me adapté, sí. Recuerden que nosotros como seres humanos nos adaptamos a las circunstancias porque tenemos esta posibilidad, tenemos estas herramientas. Sin embargo, no necesariamente llego a esta aceptación plena de la enfermedad. ¿Qué es aceptar? Pues bueno, aceptarla desde cómo percibo, desde cómo la vivo, desde cuál es mi actitud hacia ella. Es decir, tengo que o se debe de tomar en cuenta en este proceso de la enfermedad todas estas características que me van a ayudar a mí para ir asimilando o comprendiendo, ¿no?, este proceso de la enfermedad. Entonces, hablamos en 4 puntos: el pacto, la segunda, la explosión, la tercera, la decisión, y por tanto es llegar a un proceso de adaptación, ¿no?, de la enfermedad. Vamos a ver ahora cómo a partir de este diagnóstico y este proceso que llevo, pues obviamente hay muchas pérdidas asociadas a la pérdida de la salud. Es decir, no solamente es, pues ya perdí la salud y se acabó el problema, ¿no? Ahora me informo y sigo un tratamiento, ¿no? Después de esta pérdida pareciera que es de manera consecutiva, subsecuente, que se sigan presentando, ¿no?, todos estos tipos de pérdidas, ¿no? No solamente es perder la salud, ¿no? Vamos a ver ahorita en el área personal qué es lo que la persona va a perder, ¿no? Lo primero es este malestar físico y emocional. ¿Por qué? Porque si tengo dolor, porque me duele la pierna, porque me duele el estómago, porque estoy incómodo, porque tengo que, es decir, buscamos, ¿no?, y vamos a ir identificando todo este tipo de conductas, ¿no?, desde esta parte del malestar físico y obviamente el sentirme afligido, desganado, decepcionado, desilusionado. Es decir, vamos a ir presentando todo este tipo de conductas o de emociones o sentimientos, ¿no?, que se van a ir presentando a través del proceso de la enfermedad, ¿no? Cambios en los patrones de la sexualidad, pues obviamente si es una persona joven, una persona activa, ¿no?, dentro de esta área, pues obviamente puede ser que se vea mermado, ya sea por el propio tratamiento o también a través de su actitud, a la manera como él mismo va realizando y va aceptando este proceso de la enfermedad, ¿no? Pérdida de la independencia, bueno, porque muchas de las ocasiones, si tú eras una persona en cuanto a esta parte de buscar economía, de trabajar y todas estas herramientas donde tú eras independiente, hablando desde la parte económica, quizás ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque quizás perdiste tu trabajo o a partir de la pérdida de tu trabajo perdiste otras posibilidades donde eran tus entradas. Entonces también es otro de los puntos que te van a perder de la independencia, ¿no? Vamos también a estas modificaciones en las escalas de valores y la filosofía de la vida, ¿no?
pues no puedo ver la vida igual, porque si yo enfermé, pues no puedo decir que todos me van a entender, que todos son buenos y que todos tienen estas características. Entonces, pues obviamente esto me va a modificar, ¿no?, en esta perspectiva. Y pues obviamente las alteraciones en la autoimagen, que yo les decía, obviamente una enfermedad viene primero cómo voy a ir a asimilar y cómo mi cuerpo asimila el tratamiento. Por lo tanto, quizás mi cuerpo, dependiendo también del tipo de medicamento, hay quien con el medicamento baja muchísimo de peso, se queda muy demacrado, en su momento también puede perder el cabello, o por el contrario, que el mismo medicamento te cause una hinchazón, una molestia, donde no puedas caminar, donde te ahogues, donde te hinches, ¿no? ¿Por qué? Por la misma circunstancia del medicamento que estás de alguna manera llevando o que te dieron para continuar con tu tratamiento médico, ¿no? Sentimiento de impotencia y desesperanza, es decir, donde no tengas un control de las cosas, ¿no? Por lo tanto, obviamente esto te lleva a sentirse totalmente decepcionado y en su momento ante una impotencia por lo que no puedes manejar, ¿no? Miedo a lo desconocido, pues obviamente no hemos pasado por esta enfermedad, entonces ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué sigue para mí, ¿no? ¿O qué es esta continuidad que nosotros le vamos a dar a ello? Respuestas depresivas, de negación o de agresividad, dependiendo de las circunstancias. Hay personas que se muestran en aislamiento, en no hablar o en un constante llanto. Por el contrario, hay quien se muestra molesto, agresivo hacia los demás porque no quiero que lo vean, váyanse de aquí. Es decir, tenemos todos estos elementos, ¿no? Y también vamos a ver la pérdida del sentido de la vida. ¿Para qué hago esto? Pues si de todas maneras me voy a morir. ¿Para qué me cuido si de todas maneras voy a morir? Es decir, empieza un poquito este pesimismo, ¿no?, en relación a tu propia existencia, hablando desde esta parte de lo personal. Ahora vamos al área familiar. Hablamos que, ok, yo soy ese miembro de la familia que me tocó enfermar, pero recuerden que como parte del sistema familiar, pues todos tenemos un rol en ese sistema. Por lo tanto, si yo enfermo, pues obviamente va a haber una afectación dentro de este sistema familiar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues obviamente va a haber un desequilibrio a partir de que este miembro enfermó. Por lo tanto, es la pérdida del rol del enfermo. Si era una persona que era proveedora, que era la de la cuidadora, pues obviamente esto va a repercutir en la misma familia. Los roles van a tener que cambiar, no pueden ser los mismos. Por lo tanto, esto también se va a ver mermado, ¿no?, en este tipo de características dentro del área familiar. Vamos a ver los cambios en el rol de los demás miembros de la familia, ¿no? Es decir, si en este caso enfermó papá o mamá, pues obviamente este tipo de roles se tendrán que cambiar o adaptarse, ¿no?, en cualquier otro de los miembros que esté fungiendo, que puedan fungir, ¿no?, en este nuevo papel. Pero obviamente esto va a llevar un periodo de tiempo, por lo tanto es una de las afectaciones que se puede tener. Hay una separación del entorno familiar, pues bueno, esto ya dependerá también de estas características, ¿no? Hay personas o hay familias que suelen ser familias mucho más unidas y donde tienen más estas características o tienen más esta habilidad de poder abrirse, ¿no?, a estos nuevos cambios, ¿no? Pero hay quienes se muestran un poquito más difíciles a este proceso de adaptación, por lo tanto, pues no van a saber qué hacer, ¿no? Y también están los problemas de la comunicación. Regularmente es como este primer paso, ¿no?, el problema de la comunicación. ¿Por qué? Porque todos se enfocan cada uno, ya sea que tiene que proveer, ya sea el que tiene que ser el cuidador, entonces se olvidan totalmente de los demás y entonces no hay una comunicación clara y asertiva. Entonces son algunas de las pérdidas que también va a tener esta persona dentro de su nivel familiar. Ahora vamos también al área social. ¿Qué va a pasar en el área social? Los problemas que surgen, ¿cuáles son estos problemas que surgen? Pues bueno, van a surgir a partir de los cambios o pérdidas del estatus social por la pérdida o el cambio de trabajo. Por eso les comentaba yo, si son unas personas activas, donde pues económicamente tú eras el que eras el mayor proveedor, ahora te estás dando cuenta que pues ya no tienes esa posibilidad porque no tienes esta misma movilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces hoy podemos darnos cuenta que también es otra de las grandes pérdidas que va a tener la persona, porque ya no va a ser una persona productiva, activa dentro de la sociedad, por lo tanto será vista desde otra manera o desde otra perspectiva, ¿no? Lo que les comentaba, está este aislamiento social, bueno, eso ya dependerá de cada persona, pero normalmente lo que hacen es no tener estas mismas actividades. Si iban a un cafecito con las amigas o con las amigas ya no lo hacen, es decir,
ya hay otro tipo de actitudes, ¿no? Y también vamos a esto cambio en el nivel socioeconómico. Normalmente siempre se va a ver mermado. ¿Por qué siempre se va a ver mermado? Porque obviamente, les digo, lamentablemente y tristemente, la economía es la primera que se va impactada con la parte de la salud. Porque les digo, no hay, ¿no?, esta parte gubernamental donde cubre los gastos al 100%. Por lo tanto, pues bueno, esto también repercute en la economía y en muchos otros aspectos, ¿no? También vamos a ver este cambio en la utilización del tiempo libre, ¿no? Si anteriormente, ¿no?, a mí me tocaba, ¿no?, que íbamos a lo mejor a algún evento deportivo, o si me tocaba también ir a algún evento cultural, artístico, ya no lo puedo hacer porque ese poco dinero que a lo mejor yo distribuía un poquito para esa área, ya no lo voy a hacer porque ese dinero prefiero dejarlo un poquito para hacer mi actividad, ¿no?, desde esta parte de la enfermedad, o concentrarme un poquito más en esta parte de la enfermedad. ¿Cuáles son estos temores un poquito más comunes que vamos a ver, ¿no? Yo creo que como seres humanos, todos, ¿no?, el mayor temor que podemos tener es este dolor, que yo sufra, ¿no? La gran mayoría dice, no importa, dice, si pueda estar enfermo, pero que no tenga dolor, ¿no? El dolor es a lo que nosotros le tememos, entonces siempre es uno de los grandes miedos que podemos ver latentes, ¿no?, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Está el shock o la asfixia, es decir, que yo pueda morir sin tener esta respiración, o que pueda de alguna u otra manera valerme por mí mismo para respirar de manera natural. Entonces dicen que es lo más doloroso, ¿no?, no poder o depender también de un aparato para mantener tu propia respiración de manera natural. Incontinencia, bueno, independientemente del tipo de la incontinencia, ya sea de la orina o ya sea precisamente la popó, donde requieras, ¿no?, de tener pues un pañal o cualquier otra circunstancia. Entonces, esto es el gran temor, ¿no? No poder tener, ¿no?, de manera consciente, ¿no?, esta parte de la inconsistencia, tener un control de la misma, ¿no? Pérdida de lenguaje. Estamos tan acostumbrados a utilizar nuestro lenguaje verbal que nunca hemos tomado en cuenta o caído en cuenta que la importancia que tiene. Entonces, si yo quiero transmitir algo y no puedo, pues obviamente esto me aísla también de una sociedad, de mis familiares o de mis cercanos. Entonces eso también me provoca un poquito más, ¿no?, estas características de miedo, ¿no?, de angustia, ¿sí? Y también está una parálisis, ¿no? ¿Cuál es esta parálisis? Pues obviamente dependiendo de la circunstancia puede ser corporal o también desde la parte de mi cara, es decir, ¿cómo puedo llegar, no? Entonces, creo que como nos estamos dando cuenta, la enfermedad crónica degenerativa trae mucha repercusión. No es el simple hecho de que llegó este diagnóstico, de que llegó este pronóstico y este tratamiento, sino todo lo que conlleva para la persona, para la familia, ¿no?, poder llevar o sobrellevar este proceso de enfermedad. Entonces, creo que esta es una sola pauta, creo que faltaría un montón de elementos y herramientas que vamos a continuar, pero desde otra perspectiva, para que ustedes vayan conociendo e identificando todos estos elementos. El día de hoy, la tarea que vamos a realizar para esta sesión es de esta pequeña lectura de lo que ustedes han entendido, van a hacer un pequeño mapa conceptual con todos los conceptos más importantes que a ustedes les dé claridad para entender el proceso psicológico, pero sobre todo estos elementos para entender mejor, en este caso, al enfermo y también obviamente a sus familiares. El día de hoy les agradezco por estar en esta sesión, nos vemos pronto, hasta luego.